Ahora veamos sus habilidades. A ver, por aquí. En el caso de que no controles nada que come, pues simplemente carne. Vamos a recogerlo, está en nivel 132 y vamos a controlar algo. A ver, este pachirrinos, nivel demasiado alto. Ajá, aquí uno de los detalles. Con cualquier dino que sea mayor al nivel del Noglin, este no lo va a poder controlar. Así de simple. El Noglin es 132, el Pachyrhino's es nivel 140, por lo tanto no se podrá. Obviamente ya le suben niveles, en este caso yo lo quiero dejar así. Entonces vamos a buscar uno de menor nivel. A ver este Bronto, nivel 90 por ejemplo. Como ven abajo a la derecha nos aparece Noglin en búsqueda activo. Nos acercamos, nos aparece esa flechita verde, 2 veces triángulo. Y lo controla de una. Listo, esto es muy importante porque no hay necesidad de arrojar al Noglin y que de repente en ese proceso otro dino lo pueda matar fácilmente mientras está en el piso. Así que es mejor directo del hombro, lo lanzan al dino y ya está. ¿Qué más? Otros detalles. Una vez el Noglin esté controlando al dino salvaje, tenemos solo, como ven, 5 minutos. Ya quedan 4. ¿Y cuál es el tiempo para poder controlarlo? Y este dino salvaje es como si fuera el tuyo, obviamente. Cualquier dino lo puede atacar, tú puedes atacar a cualquiera, puedes farmear inclusive, ya que si no tienes algún dino para farmear o los perdiste, qué sé yo, y no quieres estar tameando otros, pues controlas uno y empiezas el farmeo, como ven. Uff, muchísimo. Si presionamos cuadrado, en este caso en play, nos desconectamos del dino salvaje controlado por el Noglin. Y simplemente ahora nos acercamos al Bronto, ya queda poco tiempo, mantenemos triángulo y podemos acceder a su inventario. ¿Ya ven? Y ahí está todo. Muy fácil. A ver, ahí está, gracias. Nos defiende el Bronto para entrar nuevamente en la cabeza del Noglin. Uff, que se está peleando, Y esto es lo que puede pasar fácilmente. Y seguramente va a pasar lo que tiene que ser. Miren, tiene que tener mucho cuidado. Y ahí está. Obviamente, acaba el tiempo de control. El Noglin cae. Y justo como estaba peleando con ese Bronto, pues lo llega a matar. Y así les puede pasar con muchos otros dinos. Y como el Noglin tiene poca vida, pues va a morir fácilmente. Vamos a sacar al otro. Agarramos. Por supuesto, recuerden que estamos en servidor oficial y aquí todo puede pasar. Otra cosa que me había olvidado es que mientras estamos controlando al dino salvaje, si se fijaron bien, podemos ponerle una montura y pues así poder controlar fácilmente este dino salvaje. ¿Qué otra ventaja tiene esto de controlar los dinos? A ver, por ejemplo, en este caso este dino es nivel 140 y mi Noglin es 140, entonces no puede ser del mismo nivel. Tiene que ser un nivel más. Que es bueno subirle vida para que resista ahí si se complican las cosas, súbanle a vida y lo que es velocidad. Es lo único que recomiendo, creo yo. Vamos a comprobar, 151, ahora sí debería poder. Y ahí está, como ven, nos aparece la flecha verde y ya nos deja. Entonces me había quedado en que si este dino fuera macho, al controlarlo es como si fuera de nosotros y si sus estadísticas nos gusta o el color de repente, podemos aparearlo con todas nuestras hembras que tengamos. Y eso está muy bueno, tanto en PvE como en PvP. Nos va a facilitar las cosas, de sacarle la buena vida que tiene, de sacarle el buen daño que tiene, sin necesidad de tamearlo y pasarlo a algunas de nuestras crías, gracias a nuestras hembras, pues con un poco de suerte, ¿verdad? Ah, y está más que dicho que al terminar el control de un dino, pues este muere, porque le quita 10 millones de vida, así que mientras tengan el control de algún dino salvaje, aprovechenlo en todo lo que necesiten, ya que al final terminará muriendo. Otro dato es que no controla dinos alfa, ojo ahí, no controla bosses, no controla titanes, no controla dinos corruptos. En PvP, ¿qué puede hacer? Pues controlar jugadores, en este caso solamente durante 2 minutos. En dinos 5, en jugadores 2 minutos. Y tanto en dinos como en jugadores, pues estos no deben tener poca vida, ya que simplemente también no los va a controlar. Otra cosa más en PvP es que al controlar a estos jugadores, como les digo, lo que puedes hacer simplemente es abrir puertas, apagar generadores, encenderlos, no puedes apagar cúpulas, no puedes entrar al inventario del jugador, no puedes entrar a los inventarios de las cajas dedicadas, ni puedes demoler estructuras. Así que estas más bien serían como que sus desventajas, por lo tanto no se ve por ahí tanto uso, ya que el tiempo es muy reducido, pero bueno, con ingenio todo se puede y le pueden sacar provecho pues a este dino en el PvP. Para terminar, otra forma de controlar dinos, colocándolo al piso, ahí está, nos acercamos a él, mantenemos triángulo y le damos a comenzar caza de cerebros. Mucho cuidado nuevamente donde dejen su
su cuerpo, y ya está, simplemente vamos así y presionamos L2. Con L2 comienza a controlar, con R2 simplemente hace un ataque, con X simplemente salta, con redondo no hace nada, es como si entrara al inventario pero no lo hace, con L1, R1 nada, triángulo nada, con cuadrado volvemos a nosotros y podemos recoger nuestro noble. Una vez más para acabar, vuelan, aunque igual el cuerpo va a caer, ya lo van a ver, 2 veces triángulo, lo controla. Ojo que cualquier dino ahí, como ven, nos puede atacar. Con cuadrado volvemos a nuestro cuerpo. Y ahí está. Esto nos puede pasar también fácilmente. Así que mucho cuidado. Esperemos que el Paracer aquí nos defienda. Ya está. Vamos a esperar a despertar. Ahí está. Estamos de vuelta. Para volver al Noglin, nos acercamos al Dino, mantenemos triángulo, le damos aquí en recuperar y ahí está, nuevamente estamos en la mente del Dino. Ya saben, cuadrado. Y si ya no quiero seguir controlando al Dino, pues fácil, mantenemos triángulo y le damos a eliminar Noglin. Lo mata, el Noglin cae simplemente. Recogemos y nos vamos. Entonces, muy importante subir vida a nuestro Noglin. Muy bien amigos, aquí de noche me despido. El tameo muy fácil como vieron. Vayan a ver esa primera parte por si no lo hicieron. Ahí les está apareciendo el video arriba. Cualquier duda déjenlo en los comentarios. Recuerda que tenemos un Discord de ayuda y sugerencias, compra y venta. El enlace lo dejo en la descripción del video. Nos vemos en uno próximo. Bye bye. Nos acercamos ahora al bro. Hijo de su madre. Joder.